Hola mi gente, yo soy Randall y esto es Backstage. Hoy venimos con uno de esos invitados de lujo, una persona con una trayectoria muy grande, muy conocido en el medio, pero vamos a dejar que él mismo se presente. Buenas noches, soy yo Leonardo Borrero, alias El Papi. Un placer, Rando, conocerte. Igual. Te felicito por esta iniciativa que estás haciendo. Ojalá tuvieran más espacios así para que las nuevas generaciones y nosotros, bueno, que vamos de salida, eh, enaltecer los músicos costeños, porque para mí el músico barranquillero o de este lado de la costa, para mí somos los mejores en Colombia. Gracias, gracias. Bueno, eh, vamos a empezar a hacer un recorrido de la vida musical y personal también desde los inicios. Okay. ¿De dónde nace el amor por la música? El amor de la música nace, mi mamá me compró un tambor, o sea, yo tenía como 2 o 3 años, y eran unos carnavales. Antes tú sabes que las verbenas, todavía en el barrio de Delicias, yo tenía como 3 años, y había la candidata del barrio que daba al lado de la casa de nosotros, y pusieron los templetes, no te acuerdas, antes cerraban eso, y ponían las orquestas, y yo desde chiquitico, siempre oía música porque en la casa de mi mamá, a todos mis hermanos mayores que yo, todos estudiaron, uno estudió ópera, piano, danza, todos. Entonces, todos fuimos a Bellas Artes. Y claro, yo era el último, también iba para allá. Entonces, de mi primera experiencia de que yo me acuerdo, mi mamá me regaló un tambor y empezó la orquesta a tocar. De pronto yo me perdí en la casa y yo no sé, nadie sabía dónde estaba yo. Y mi mamá andaba como loca y había la fiesta y todo el rollo. Cuando mi mamá se dio cuenta, yo estaba arriba en el escenario con la orquesta tocando. Era la orquesta de Adolfo Echeverría, imagínate, hace años. Y yo me subí ahí, todo ahí tocando el tambor, que fue uno de los instrumentos de percusión que a mí me interesó desde pelado. Y rara, y eso fue más o menos ahí. Después, con el tiempo, pues me gustaba mucho escuchar música y la salsa, el merengue, vallenato, todo ese tipo de cosas. Y de ahí empezó la música y me clavaron ahí en Bellas Artes y de ahí empecé. Ok, buena pregunta. Tú dices que a ti te mandaron a Bellas Artes, o sea, no fue que tú le dijiste a tus padres en algún momento, o sí hubo esa conversación de decir, papi, mami, yo quiero ser músico. Mi mamá, fíjate, mi mamá, a pesar de ser una persona que no tenía educación musical ni nada, pero tenía buen gusto por los ballets, por todo ese tipo de cosas. Y a todos nos incluyó eso, o sea, nos intuyó eso en nuestras vidas, lo cual se lo agradezco mucho. Y claro, ella me veía, entonces yo cogía, había piano, en la casa había guitarra, había piano, había todo. Entonces yo me ponía y ella me veía, ¿no? Entonces, si quieres te meto y tal, si quieres ir a Bellas Artes o un profesor de música, una de mis hermanas tenía un profesor que le daba clase de guitarra. Entonces cuando yo venía, yo me ponía a ver y de ahí fue creciendo todo ese interés para mí. Cuando me dijo sí, yo le dije, no voy para eso. ¿Hubo algún momento donde tú dijeras, porque normalmente hay una curiosidad por la música, te nace, tú lo llevas, pero hubo algún momento donde tú dijiste como que, epa, hizo clic algo donde tú dijiste, esto es lo que yo quiero para mi vida? Bueno, cuando tengo como 6 7 8 años, nosotros nos mudamos a Nueva York. Ok. Y claro, estuve expuesto a otro mundo. Eh, Nueva York en esa época, pues, era la época de las pandillas, era bastante complicado, pero había demasiada información, demasiada música. Y ahí en la escuela, pues fue cuando yo empecé a ver gente, había bandas y todo ese rollo, y ahí empezó mi interés, ¿no? Empecé a ver cosas y ya yo más o menos tocaba, que siempre tocaba la guitarra y eso y las percusiones. Y entonces ahí empecé a ver el soul, rock, el jazz, la salsa, el merengue. Estuve expuesto
a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y variado. Y variado, que Sí. era lo más, esa fusión. Sí. Por eso es que uno, como costeño, tiene ese sabor. Sí, es verdad. Entonces, eso, a medida de que iba creciendo, iba viendo, y yo siempre he escuchado mucha música, siempre he escuchado bajistas que me encantan, y las bandas que me gustaban, entonces más todavía me creaba ese interés, y más, y más, y más. Entonces, de ahí empezó Ahora, y el bajo. y el bajo. ¿Cómo llegas al bajo? Al bajo llego, sabes que uno empieza con la guitarra de palo, ¿no? Entonces, claro, en esa época no había bajo, sino guitarra de palo, y ajá, yo iba acompañando a Diomedes, los vallenatos y todo ese rollo. Y mi padrino, Germán Gil, que era un político de la DECO, oposición de Chávez y de Maduro, toda esa gente, él me veía y tal, y yo, si quiere yo le regalo una guitarra, y yo, no, regálame un bajo. Y yo aprendí el bajo. Y él fue el que me dio mi primer bajo. Y de ahí empecé a darle y a darle. ¿Recuerdas qué bajo era? Era el primer bajo que yo compré, bueno, que me regalaron el primero, era un, ¿cómo se llama esa marca? Kramer. Esos que eran como así arriba, Ajá. eran partidos Sí. hacia arriba. Eso, un Kramer. Y después de ese pasé a un Ibanez. Y claro, después llegaron los Fender y todo ese tipo de cosas, pero un Kramer fue mi primer bajo. Ok. Bueno, estando en Nueva York, ya con el bajo, Uh-huh. ¿cómo empiezas ya tu paso de ser amateur allá al paso a ser alguien profesional? Bueno, ahí cuando me gradué de high school, de bachillerato y eso, me metí a la universidad de Rhode Island College, en Providence, que queda arriba de Connecticut, ahí cerquita de Boston, perdón. No, tranquilo. Y ahí me empecé a estudiar música, empecé a relacionarme con bandas de allá. Siempre la mayoría de bandas yo tocaba, y entonces ahí tocaba trombón también y tocaba bajo. Ok, ahora llegamos a ese punto. Okay. Impresionante, sí. Entonces, ahí empecé a conocer muchos músicos y salían moñitas, o sea, salían tocadas y tal, y bueno, estudiábamos. Era pesado porque el frío, nos trasnochábamos, teníamos que levantar a las 5 o 6 de la mañana, la nieve, todo ese rollo. Yo aguanté como 4 años ahí, 3 años y medio, y al último yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Me voy a pasar para la Universidad de Miami, o voy para Miami para el calorcito. El calor. ¿No? No, para allá no, porque no sé qué cosa. Total, no me fui a Miami. Me quedé, acabé y después yo me mudé a Miami. Pero ahí empecé ya a coger la experiencia, empecé a tocar con bandas locales. La mayoría a mí me gusta mucho el soul y el funk, el rock también, pero el rock bien hecho, ¿no? Y entonces de ahí empezó mi amor por el soul music y el funk. Y ahí empecé. Ok, en la universidad, ¿qué estudiaste? En la universidad, acá en Colombia, me gradué de psicólogo. Okay. Tengo una especialización en psicoanálisis. Y voy a tratar de hacer una maestría de educación ahorita, a la CUP. Allá, bueno, estudié música y eso, y me dediqué a eso, siempre. Bueno, ahora, Ajá. el trombón. ¿Cómo llegas al trombón? Que yo sé que hay mucha gente que no tiene ni idea que tú tocas trombón. Sí. Bueno, el trombón, por la salsa, escuchando La Dimensión Latina un día, Llorarás y Oscar de León y eso. En la universidad, en la CUP, había una orquestica, ¿okay? Y armamos la primera banda de la CUP de salsa. Y tuve la casualidad de conocer a Alberto Barro y Adolfo Barro, que son dos de los trombonistas de acá, que Sí. bueno, top. Sí. Alberto apenas estaba empezando, y Adolfo, su hermano el mayor, empezó a enseñarnos a mí y a él. Entonces yo me compro el trombón y empezamos a estudiar. En esa época no había bandas de rock aquí eran pocas que tenían pitos, entonces
empezamos a incursionar los pitos en el rock. Entonces tocábamos Chicago, Earth, Wind and Fire, Average White Band, Kool and the Gang, todas esas bandas negras que tenían trombón. Así empezamos con el trombón. Los Dakares Blue Band, que en una época fue una de las bandas famosas de acá, acompañaba a muchos artistas, Christopher, Oscar Golden, Annie Jaime, de toda esa época. Y cuando venían acá, pues nos contrataban a nosotros y nos tocábamos los trombones. Si había pito, pues tocábamos nosotros. Y ahí empezó mi amor por eso. Pero llegó un momento donde ya lo dejaste. De un momento lo dejé y me dediqué más al bajo. Al bajo. Sí. Y ahí sí no lo has vuelto a tocar. Lo dejé un rato, después lo volví a agarrar, pero ya después sí lo dejé. Es más, hace como 6 meses me entró como que... Ahí te recuperarlo. Ahí en el trombón, conseguí un trombón ahí en la universidad, en la CUP. Y me he puesto a darle, ¿no? Todavía ya el labio, pues, tengo que volverlo a acostumbrar. Sí, ya es de cero prácticamente. Tú sabes cómo es eso. Pura nota larga y Sí, pero bueno, tuve unos buenos maestros, Alberto y Adolfo. Fíjate, Alberto Barros, por donde está ahora, con la cumbia colombiana y todo ese rollo. Tremendo productor, mucho talento. Ok. Ahora, ya tú te dedicabas a la música. Sí. ¿Por qué el estudiar otra carrera? La psicología siempre me llamó la atención porque tengo como una, ¿cómo te digo? Como una habilidad de que yo conozco a alguien hacia primera vista y del 1 al 10 te saco o 6 propiedades de cómo eres tú, tu personalidad. Entonces, de ahí me nació eso. Pues yo hablaba con personas y tú eres así, oye, pero tú cómo sabes y tal. Es una vena natural. A mí se me acerca a todo el mundo. Yo me acerco a personas que siento la vibra, siento eso. He tenido esa facilidad, no sé por qué, pero es una cosa natural que me sale. Y una de las cosas que mi mamá me inculcó es siempre ayudar a las personas necesitadas. Y yo tengo 2 credos que sigo. Dios es amor y ayudar al necesitado. Que la gente te pague mal después es problema de ellos. Que yo siempre voy a actuar, si yo puedo ayudar, siempre lo voy a hacer. Entonces, quería saber el conocimiento, cómo podía aplicar yo todo eso y me entró el gusanillo de aprender y estudiar eso y lo logré. ¿Y te dedicaste profesionalmente o te dedicas? Un tiempo sí, estuve atendiendo personas allá en la universidad, alumnos y eso, pero no me queda ya tiempo por tantas cosas que tengo encima y además las nuevas generaciones, pues es un complicado dar clase a los pelados ahora. Y vale, es otro mundo también. Es otro mundo. Sí. Bueno, volviendo al bajo. Ok, ahora, listo, ya tocaba, ya empiezas tu vida profesional. ¿Con qué grupos tocas? Bueno, en Estados Unidos empecé a tocar, por ejemplo, hay una banda famosa que se llama Angel. Resulta que Angel los descubre Gene Simmons de Kiss. En esa época había un sello disquero que se llamaba Casa Blanca y estaba Giorgio Moroder, Donna Summer y Kiss. Ellos estaban tocando un gig en Washington y Gene Simmons entra a un bar y los agarra y los lleva allá. Ellos empezaron, hicieron disco, todos salíamos con el pelo largo, sí. Bueno, ellos salían primero. Se desintegra un poco la banda y después yo entro. Yo entré con ellos un rato. Hice, el último disco, soy parte de la producción de eso, se llama In the Beginning, de Angel. Yo después te lo paso para que veas. Ahí empecé con eso. En Miami, cada vez que yo llegaba, hicimos giras mundiales, fui a Japón por todos lados. ¿Con ese grupo? Sí, con ese grupo. Okay. Después me fui relacionando. La cosa es que, por ejemplo, en Nueva York es un círculo, que si tú entras a ese círculo de los músicos, pues consigue todos los toques, todas las moñas. Pero tienes que entrar ahí, ¿okay? Es un camello entrar. Lo mismo en Los Ángeles. Gracias a Dios conocí muchos bajistas, amigos míos, que eran bien buenos. En una de esas, a través de Angel, pues conocí a Eric Carmen,
Eric Carmen, el que cantaba All by Myself. Famosísima. Con él hizo varios tours con él. Y así te van reconociendo la gente, te van viendo y así te vas moviendo. Me casé, tuve problemas con mi esposa, todo el rollo. De pronto mi esposa en una de esas se acordó de mí, me llama a Los Ángeles. Oye, Miami Sound Machine está buscando bajista. ¿Oíste? 20 y tal. Pero, claro, me dijo un día después, era un día antes, y cuando yo llegué, pues, ya no estaba. Ya. Fue una audición de Madonna. Había una audición de Madonna. Llegaron 200 bajistas. 200. Yo quedé de quinto. Ok, en esa época. Y, ahora, yo lucía mi pelo largo, todo el rollo. La ventaja que teníamos nosotros era que como nosotros estamos expuestos a tantos ritmos, como te decía, la salsa, el merengue, todo ese tipo de cosas, el jazz, el funk, el estilo de nosotros es totalmente diferente. Entonces ella buscaba ciertas cosas, ¿no? Eso fue una experiencia muy bacana. Y de ahí empezaba a conocer gente de acá, me llamaban de acá y así, pa. Bueno, Carmine Roja, un bajista famoso que tocaba con Rod Stewart, no podía hacer unos toques. Y me dijo, papi, te le mides, porque me mido. Estoy hablando de los 80 y pico, 87, 88. Hice varios toques con ellos. Pues se nos fueron abriendo las puertas, claro. Ahí vas y vas y vas. Luego regreso a Colombia, una época, y bueno, ya estos los Dacaré, los Bisbal, los Colores del Tiempo, que eran los de la época, ya tenían su nombre, entonces empezamos a tocar. Pero yo me iba siempre, llegaba a tocar y me iba. Hansel y Raúl, por ejemplo, estaban en esa época en Miami pegados, se pelean ellos dos, Raúl hace su banda, y yo llego así, necesitaba un bajista ahí de rapidez, y, papi, por ayúdame. Toqué como 10 fechas con Raúl, bacanísimo, ahí conocí a Chirino, a Willy Chirino, y todo ese tipo de gente, entonces te vas metiendo poco a poco. Okay. Claro, tienes que tener el nivel. Claro. Si no tienes el nivel, pues no te van a llamar. Sí. Y sobre todo que allá la gente, allá hay músicos buenísimos. Eso fue más o menos así en Estados Unidos, de rapidez así. Después yo me caso. Cuando me divorcio, en una de esas giras, con Ro tocamos en México, en Querétaro, y tocamos en Guadalajara. Nos invitan a la playa y tal, Puerto Vallarta, pum, vamos a Vallarta. Y me acordé de Cartagena. Se parecía mucho a Cartagena, el malecón y todo eso. Y ahí conocí a mis compadres de Maná, Federales, que eran Sombrero Verde en esa época. Okay. Y ahí empieza la amistad con ellos. Y entonces había una banda, cuando ellos eran Sombrero Verde, que se convirtió en Maná, el Vampiro y Iván se salen, se pelean con Fer y con Alex, y con un cantante que para mí es el mejor cantante de México en rock, que se llama Hugo Rodríguez, se arma una banda Azul Violeta. Y yo, después que ellos arrancaron, se separan y el bajista también se va, entonces entro yo. Y toqué con ellos 8 años. Pues yo, mi afinidad con México, y la gente me conoce en México por Azul Violeta, por Rostros Ocultos, que es otra banda, Force, bandas que he tocado allá. Y te digo, en México todos íbamos así, Café Tacuba, Caifanes, Fobia, estaba La Ley también de esos lados. Porque, por ejemplo, Aterciopelados se hizo famoso en México. O sea, tenés que ir para allá. Sí. Y todos íbamos aquí así, pero Maná de pronto hizo así, y en todos quedamos acá. Y Maná es Maná. O sea, claro. Compadres de no tener nada, flaco. No tenían nada. Ahora están cobrando. Uf. Sí, es que, bueno, acá yo he visto por ahí un video de Fer hablando de cuál fue el punto de ellos, ese punto donde ya estaban, que ya sí, desertaban del proyecto. Rayando el Sol. Y Rayando el Sol les da ese toque que lo despegó impresionante. Sí, y de ahí ya no tuvieron techo. Exacto. Para arriba. Y cuando entra Alex. Exacto. Cuando entra Alex, Ale le da otra dinámica a la banda. Porque Abraham Calleros, que era el baterista, Ulises era el hermano, que tocaba la guitarra también, Gustavo Orozco, con el sombrero. Abraham se cansa y dice, no, pero yo me voy. Y Alex entra a los 15 años tenía Alex.
Bueno, yo tengo una pregunta que le hago Ujú. a algunas personas, no a todos. Pero quiero hacértela a ti, a ver tú qué piensas, ya que tú has estado tan cerca de ellos. ¿Maná es rock o no es rock? Es un rock comercial, sí es rock, un rock comercial, Exacto. bien hecho. Es un rock Comparto, comercial bien hecho. La gente dice que eso no es rock, sí es rock, yo comparto esa opinión sí también. exactamente, Ok, es rock. perfecto. Y es como el pop italiano para mí es el mejor. Ujú. Rock pop italiano es buenísimo, o sea, Nick, Eros, es el nivel. Y todavía fueron saliendo después. Está Tiziano Ferro desde hace unos años que Sí, claro, también. sí. Y sí, Y toda tienen. esa gente se hizo en México, que México es una plataforma. Por Sí, ejemplo, cuando yo pertenecía a los de adentro, tuve con ellos 7 años, hicimos el disco Se apaga el silencio con Einar Cap. Este, el manager de Maná, amigo mío, Marcel Tofel, yo le digo a los pelados, vamos a traerlo para que los maneje, o sea, para que nos maneje. Pero el rollo entre ellos siempre el mismo problema, la misma vaina. Marcel se cansa. Cuando estaba la novela Rebelde, que ahí salía una de las canciones de los de adentro, ahí en ese momento había que irse a México. Okay. Y ese era el momento de ellos. Y no lo aprovecharon. bueno, eh, hablando un poco más de la actualidad, Okay. ¿cómo, cómo ves tú el, el panorama del rock aquí en Barranquilla? Bueno, antes había más camaradería entre las bandas. O sea, antes nos ayudábamos más. Ahora es como, ajá, todo el mundo se cree, ¿me entiendes? Y eso es barro, porque sobre todo que es un género que hay que apoyarnos. Porque tú sabes que aquí el merengue y ahora el reggaetón, pues que nos desplazó a casi todo. Sí. Eh, por eso nosotros hemos creado lo que es Cook Rockers en la CUP, con Domingo y con Nando Antequera, que es el vice financiero de la CUP, que somos rockeros. Hemos creado el concierto de rock, se llama Cool Rockers, ya vamos para el tercero, te invitamos el 26 de abril. Okay. Allá estaré. Sí. Y estamos tratando de levantar de nuevo. O sea, gracias a Dios ahora hay bastantes barecitos que se dan cuenta que poniendo música eh, Música en vivo. vivo la gente le gusta. El único problema es que nos quieren seguir pagando a los pelados, le quieren seguir pagando la misma vaina de hace 6 años, 7 años. Que ese es el gran problema. Entonces, la otra cosa es que no nos unimos los músicos. Si yo cobro 1 millón de barras, entonces llega Domingo y dice, oye, ¿sabes qué? Yo te toco por 800. Entonces nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Crees, no, más bien, con qué, con qué grupo o artista quisieras haber tocado y que, o sea, tienes las ganas y tú dices algún día, o bueno, sí, ese es mi objetivo, Ojalá, algún día. ojalá Ajá, pudiera. Jamiroquai. ok, Jamiroquai es uno de los músicos y grupos que yo bastante admiro porque el bajo tiene un sí, protagonismo uff, y, bastante. y lo que es la batería del bajo, el teclado ese. Y siempre ha tenido unos 3 4 bajistas, pero buenísimo. Yamiro para mí son mis bandas preferidas. Y Sí, soy fan de Sting, o sea, Sting para mí, Police, Sting, otro nivel. sí, sí. Hay varias, pero Jamiroquai es como Creo que para los bajistas que estamos en el medio del rock, Sting siempre es un referente. Sí, referencia. Un señorón. sí. Bueno, hablando del instrumento, Uh-huh. ¿qué bajos has tenido? ¿Y Bueno, cuál es tu bajo te- actual o tus bajos actuales? bueno, he tenido Alembic, he tenido Warwick, Music Man, que tengo Music Man, siempre he tenido. Tengo un bajo envenenado, un Ibanez de 1998, que suena, le pone la pata un poco debajo, ¿viste? Es un camión, pues está envenenado por un ingeniero en la época esa que tocaba en la banda de rock allá en Los Ángeles. Me puso un booster ese bajo y olvídate. Eh, los Music, los Precision,
Precision Bass, no Fender. ¿Eres fanboy de alguna marca? Los Warwick. Soy fan de los Warwick y de los Music Man. ¿Qué bajo dices tú qué instrumento, bajo, no te gusta? Que no me gusta. Sí, que tú hayas tocado y tú hayas dicho, no, este bajo no me encontré con él. Bueno, lo que pasa es que a través de los años tú buscas tu estilo, buscas tu sonido, primero que todo. Okay. La madera es esencial. Hay unos bajos que, por ejemplo, los Fedora, que son carísimos. Pero es que es la madera que te da el sonido. Bajos así. A cada uno le trato de sacar el mejor sonido, sí, pero bueno, una vez me dieron un Fender, pero no era un Fender, era como un Squier mexicano, pero mala calidad, porque ahora los Squier que se hacen en México, que son Fender, ya vienen de mejor calidad, pero me lo pasaron así un día y bueno, sufrí con esa vaina. No tienes idea, horrible. Y tocas mal. Claro. Porque si tú no te sientes bien, si pues no te sientes mal. cómodo, y si no pues te oyes, peor. Mi bajo es un Squier. Ajá. Yo lo compré, lo vi, es más, yo no iba a comprar ese bajo, yo iba por otro, pero llegué a la tienda de música y estaba cerrada. Okay. Y me fui a otra tienda y lo vi, apenas lo vi dije, este man me gustó. Yo lo compré, se lo llevé a un amigo que me lo ajustara y empecé a tocar con él. Pero yo creo que conté con suerte que a muchos bajistas de aquí que lo han probado dicen, hey, ese Squier está buenísimo, te salió muy bueno. Es que a eso voy. Y en realidad yo ni lo probé, o sea, yo nada más lo vi y me gustó. Tuviste suerte. Exacto. Muchos dicen, tuviste suerte con ese bajo porque muchos me dicen, hey, me gusta. Bueno. Además hubo uno que me dijo, si lo vas a vender, vende. Bueno, yo no, ese bajo yo no lo vendo. Te entiendo perfecto porque cuando asistí a la Colonial, en el 79, una vez llegaron como 20 Warwicks, como 20 bajos Warwick. Y yo pasaba por ahí y uno de los vendedores amigos me dijo, papi, prueba estos bajos y tal. Y probé casi todos los bajos, pero de pronto agarré uno de 4 cuerdas y sonaba totalmente diferente a todos. Y era la madera. ¿Okay? Y es más, yo compré ese bajo. Lo compré para la universidad y ese bajo desgraciadamente se lo robaron en la universidad. En un toque lo dejaron ahí tirado y pum. Y es la madera también. Sí. Y después te enseño un truquito para que el bajo te suene como tiene que sonar. Es que ese es otro punto también el que iba. Cuando tú tocaste ese tema de el sonido, o sea, tu sonido, ¿cómo crees tú o qué consejo le darías tú a una persona para ayudarlo a buscar su sonido? Escuchar música primero que todo. ¿Okay? Yo soy de los que si cualquier pedal, un octavador o cualquier cosita, pues tiene que tener un buen ampli primero que todo y tiene que tener un buen hierro, un buen bajo. Si el bajo es bueno, el sonido lo vas a conseguir. A través de los años tú vas viendo, vas probando, ¿no? Yo siempre fui fan de Jaco Pastor. Para mí Jaco cambió todo el concepto del bajo. Y Jaco tenía una cosa, ya sabes que son 2 micrófonos. Jaco usaba más el micrófono al puente, okay, que el de adelante. Y yo hago lo mismo. Yo le doy color al de adelante, un poquitito, pero al de atrás sí lo pongo todo. Porque me gusta el bajo definido, que se entienda. El de adelante le da más. Bajista, exacto, tú oyes a veces bajista y no se entiende que está tocado. Y para mí eso se me hace muy barro. Ya eso es conocer un poco más de concepto, porque es que a mí en realidad me costó unos años aprender esos detalles y lo conté en el podcast pasado con Ricardo Alzate, que estamos hablando de ese tema y o sea, a mí me costó prueba y error entender esos principios, porque yo escuchaba y decía, pero es que no me suena como yo quiero, como yo lo tengo en la mente. Claro, después empecé a ver, yo no recuerdo a quién le vi un video donde él decía, aprende a ecualizar tu bajo de esta manera, tal. Y yo vi que él cogía, por ejemplo, en el amplificador, el bajo y se lo bajaba. Y yo quedé como que, pero ¿por qué le bajas el bajo al bajo? Y él empezó a explicar, y es que ahí está el punto. Claro, ya eso me pasó después de unos años.
Después de eso empecé a aprender que el sonido va Exacto. por aquí. Sí, exacto. Eso es una de las cosas que uno al principio peca por ignorante. Sí, claro. Entonces uno cree que subiéndole las pastillas al máximo y tal, y ya voy a tocar, No. y después no se escucha bien. No, yo por ejemplo, en los amplificadores siempre los pongo todos así, en la mitad. Entonces vas graduando acá y vas graduando acá si necesitas un poco más de medio y eso. Pero eso te lo da la experiencia La de los experiencia, años. sí. Hay bajistas, por ejemplo, que no le pesa la mano y te están tocando y tú no oyes. Y puede tener el mejor bajo, pero si no tienes el golpe, también la posición donde tú usas el bajo. Yo uso el bajo aquí, como yacero. ¿Por qué? Pues tengo más fuerza, más todas las carandangas estas que traigo, pues me da más fuerza todavía. Porque uno me dice, oye, que las manillas y tal. Esto. Me pasó una cosa bien rapidito. Un día Inar me llama que para grabar un bajo, ¿viste? Papi, ven, grabar un bajo y tal. Ya empecé, todo fonqueado, real. Y se oía, Sí, se escuchaba. pero ese ruido, ¿dónde viene ese ruido? Y en las manillas mías, Claro. y quítame todas las arandelas, man. Buen dato ese. Sí. Hablando de amplificadores, Uh-huh. ¿eres de usar ampli o de ir directo a consola? Usar ampli con el micrófono y que sea Ampeg. Vaya donde voy. ¿Qué marca te gusta? Ampeg es lo mejor. Gallien-Kruger, muy bueno. Fender de los viejos, Bassmaster de tubo. Pero el Ampeg, ahora están los Aguilar que suenan bastante bien. Los Aguilar, pero para mí Ampeg. Bueno, mi ampli es un Rumble, Fender Rumble 100. Sí, claro, muy bueno. Me ha gustado muchísimo. Sí, y es que una de las cosas que más me gusta es que no pesan. Sí, claro. Entonces, para transportarlo, eso es súper liviano. Y el único problema con esos tipos de ampli es que son de circuito. Y el día que te dé un bajón de luz, porque yo compré uno de esos así, Ampeg bacano, así, aquí en Miche, me costó como 4 o 5 barras. En un bajón de luz allá en Bourbon Street, se fue. Nunca lo pude arreglar, la fuente. Eso es lo único malo. Sí, tienen, bueno, nada es perfecto. Sí, claro. Entonces, pero sí te entiendo, porque no pesan nada. No, es que el peso, yo me decidí por él, porque fue mi primer amplificador, no era el mío, sino un maestro. Antes usábamos custom y usábamos PV, imagínate esos PV grandotes, esa vaina pesaban. Pesan mucho, sí. Son buenísimos, tienen un buen sonido, pero pesan mucho para transportarlo, ahí hay un detalle. Y sobre los pedales, ¿usas pedales? No. ¿Vas directo al ampli? Al ampli, directo al ampli. Si uso pedal, pues será el afinador, cuando tengo el afinador de esto, y un octavador. No, si quiero tener un poco más de que se oigan las dos notas, pero derecho. Ok, todo la mano. Sí, toda la mano. Ok. Bueno, desde tu punto de vista, ¿crees que es un buen momento para dedicarse a la música? Pues si tú te vas a dedicar a la música, tienes que tener otra carrera, tienes que tener otra entrada. ¿Ok? Ya después cuando tú llegas a ciertos niveles, pues sí puedes dedicarte, porque ya tienes fama, tienes dinero, tienes negocio, tienes sus cosas, pues es más fácil. Pero si estás empezando, primero estudiar una carrera. Y puedes llevar las dos cosas al mismo tiempo. O sea, eso es lo que yo siempre le he dicho a mis alumnos. Y muchos de ellos son abogados y se han graduado y ahora se dedican a la música. Pero tienen una carrera, por si acaso alguna cosa, pues tienen eso. Tienes que tener algo siempre. Hablando también de un tema actual que es un poco polémico, es sobre la IA. O sea, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la inteligencia artificial con respecto a la música, que es nuestro aspecto aquí? Es una herramienta, si se sabe usar, es perfecta. Pero desgraciadamente el ser humano siempre estamos inventando cosas, en vez de inventar cosas positivas, siempre nos vamos para el desorden y ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero, o sea, yo digo que hay que saberlo usar. Sí, hay que saberlo usar, pero lo utilizan unas cosas que dice uno, wow, o sea, nos van a reemplazar. Y ya no están reemplazando con los robots y todo ese cuento. Así que
Pero, yo creo que no nos van a reemplazar. Porque es que... bueno, claro, no nos va a reemplazar del todo, pero sí es una herramienta, pero yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, a mí me gusta es grabar, es más, a mí me gusta más lo análogo. Uh-huh. Bueno, de la cinta, de esa vaina, el sonido de esa vaina es totalmente... No, y la variación que da de todas maneras el ser humano, que uno no va ahí fijo como una máquina, no va a variar. Así ese cuento de que tú grabas la línea del bajo y te la repiten tantos compases. Ajá, si tú nada más grabas un pedacito, A mí copia y pega. a mí se me hace, es práctico, bueno, Sí. por dinero, por lo que sea. Pero no como antes tú tenías que darle y darle hasta que no acabaras. Y que era todos en un solo mandado. Así es. Listo, ahí cuenta y aquí nadie se equivoca porque nos toca repetir a todos. Exactamente. Pero bueno, esa parte bacano porque bueno, te puedes avanzar más rápido y por cuestión de tiempo y todo eso, yo acepto todo eso. Pero siempre en vivo, música en vivo. Y eso es otra pregunta. ¿Tocar con pistas o tocar 100% en vivo? 100% vivo. Tú puedes tener pista para ciertas cosas por cuestión de budget, de plata, ¿me entiendes? Porque no puedes contratar un músico más o lo que sea, porque no te alcanza, lo que sea. Entonces, pero si haces una secuencia, hazla bien, que suene bien, ¿ok? Pero, me dices, en vivo todo en vivo. Sí, bueno, aunque ya me lo respondiste de cierta manera, pero vamos a ver si hay algo más. Si tú no te pudieras dedicar a la música, por X o Y motivo, ¿en qué te quisieras dedicar tú? ¿A qué? ¿A qué te quisieras dedicar? Pues, será la psicología, ajá. Pero, o sea, tienes algo que tú dices, bueno, no sé, a mí me hubiese gustado ser contador, o sea, astronauta, una vaina rara, pero, ajá, o sea, soy músico, pero, no sé, un sueño de niño, algo así, que diga, no. Piloto de avión. Chévere. Había sido un piloto de avión. Hay muchos músicos que cuando me dicen, hey, es que yo estando en tarima me voy a montar a tarima y siento miedo. Y eso se quita en algún momento, no se debe quitar, nunca, o sea, uno siempre debe sentir ese... Pues tú puedes canalizar el miedo, o sea, lo puedes canalizar positivamente o negativamente. Generalmente cuando te da eso es porque al principio, claro, al principio cuando estás empezando, pero ya después ya todo eso es normal. A mí me pasó al principio, claro. O sea, estabas aprendiendo de temas nuevos, todo el rollo, siempre los primeros gigs tú te pones nervioso y quizás se te va un dedo, ¿entiendes? El rollo es saber disimular, saber estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Yo eso lo veo como, al contrario, eso lo veo positivo porque te hace ser mejor. Y eso con el tiempo se te va quitando. Pero sí, claro, primera noche. Y no es tanto tú, sino que no te falle nada, que no te falla, que el sonido, sobre todo nosotros estamos tocando, que a veces no te oyes. Sí, Eso, verdad. tienes que tener un buen monitoreo, tienes que tener un buen hierro. O sea, todo eso influye. Porque cuando yo no me oigo, no toco bien. Y hasta la confianza en la banda. Exactamente. Porque de pronto tú sientes que no, Exactamente. no me siento seguro con el grupo. Entonces, por ejemplo, los músicos que tocan conmigo acá en Barranquilla, pues vienen tocando conmigo 15 años. Entonces ya se conocen, sabemos, claro. Porque generalmente tú tocas los temas, dura 4 minutos, pero nosotros le damos más al público. Pues si el guitarrista yo lo dejo ahí, sóllate, dale. Nosotros regresamos, con tu día ya te cansado, entramos. Entonces esa comunicación a través de los años, eso le da más al público. Y la banda crece. Claro. No, estos manes traen otro rollo. ¿Género preferido para tocar? El funk. El funk es el groove, para mí eso es lo que más me gusta. ¿Y género que no te gusta tocar? el rock es el punk, ese rock, no, el rock es cultural, no, para nada. Ok, ese no, pesado así. Esa vaina no. Sí, sí. Mucha gente le gusta, pero sí, no me gusto, ajá. Hay una banda de ese tipo que te cantan de ese tipo de cosas, que es Rammstein, pero es que Rammstein trae un show que vale 30 millones de barras el show, pero o sea, entonces
todo lo combinan con lo que canta el man, con lo que sea, que uno no sabe ni lo que está cantando, porque canta en alemán o lo que sea. Sí. Pero el concepto, el rollo que traen, wow, tienes que Sí. mirarlo. Impresionante. Sí. ¿Tú crees, ya esto es personal, Ajá. que esa afición por la música, el vivir con la música, el pensar todos los días en el bajo, en la vaina, en el ensayo y tal, en la presentación, te ayuda a mantenerte joven, vital? Este personaje yo lo he creado y tengo 15, 16 años de texto esta vaina. O sea, tú nunca me vas a ver con un pantaloncito de pliego, unos mocasines, siempre unas botas vaqueras, o muy buenos tenis. ¿Sí me entiendes? Y la música es lo que me mantiene a mí vivo. Yo el día que deje de tocar me muero. Para mí es esencial. Tengo que dormir con música, levantarme con música. Siempre estoy alrededor de eso. Que eso es lo que a mí siempre me ha llenado. Y la parte espiritual va con eso. Que se me acaba de ocurrir una pregunta interesante Dale. ahora que hablaste. ¿Qué música o qué artista más bien recomiendas tú escuchar? En general, o sea, no solo para los bajistas, que obviamente tenemos referentes, sino en general. En general hay muchos. O sea, Que tú digas, por ejemplo, es que de rock, bueno, si te vas de rock de los 80, 70, bueno, Zeppelin, The Who, Pink Floyd, ¿sabes? Un poquito más para acá, Aerosmith, Van Halen. O sea, hay demasiada música. Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince. O sea, yo, de todo. Y si nos vamos para el jazz, pues está Chick Corea. ahora hablando de que hay mucha música, yo creo que también eso está, bueno, ahora tenemos más acceso Sí, a la claro, información, eso es lo bueno. pero yo creo, esto es opinión acá personal, Ajá. que a nosotros aquí en Barranquilla nos hace falta mostrarnos más, a crear más contenido de calidad, Sí, claro. obviamente, Sí, por de eso te calidad. felicito lo que estás haciendo. Te felicito, porque es que necesitamos de este tipo de cosas. Porque es que la mayoría, y claro, desgraciadamente, bueno, entró el reggaetón y eso ha sido una cosa, para mí eso es un atraso, en realidad, y es una influencia bastante complicada, sobre todo en los niños, oyen esa vaina, o sea, están expuestos a ciertas cosas, y ahorita los padres, preguntarle que el niño esté tranquilo, le das un celular, y tú no sabes qué onda, o sea, estamos en unos tiempos complicadísimos, ¿ok? Pero siempre, las herramientas siempre están, lo que pasa es saberlas usar. Sí, o sea, es que yo siento que no las estamos No, aprovechando, claro que no. teniendo todos un celular en el bolsillo con el que te puedes grabar muy bien. Todo. Pero desgraciadamente buscan, son la facilidad, la cosa más fácil. ¿Sí me entienden? No hacen un contenido interesante, nada. Es lo mismo. Si tú ves todos estos influencers, Ujú. una mierda. O sea, no te dicen una vaina positiva. Es por un consumismo, consume. En algún momento todos vamos a llegar a ese punto, Sí, claro. porque todos estamos en el punto, somos seres humanos que Sí, claro. en algún momento vamos a morir. Sí, claro. Imagínate este escenario, Ujú, tú falleces, ujú. te vas al cielo, al más allá, hablemos del más allá, Donde no sabemos. donde no sabemos. ¿A quién quisieras, qué estrella, qué ícono quisieras encontrarte tú allá en una charla y decirle, te estaba buscando desde hace rato, pero allá abajo ya te me habías adelantado? Volveré a ver a Yaco. A Yaco yo lo vi 2 semanas antes. Y le pasaba lo que le pasó en Fort Lauderdale. Yaco. Diomedes, que lo conocí acá. Diomedes, que para mí, Diomedes. Sí. A pesar de que todo lo que le pasó, todo, porque estamos expuestos a tanta cosa. Sí, sí. Pero, talento, man. El papá de los pollitos. El papá de los pollitos. Y de bajista vallenato, el Maño Torre. Uy, sí. Y José Vázquez. Maestro José Vázquez. Me José quedé con Vázquez. las ganas de conocerlo. Yo los conocí a ellos y el Maño. Israel. El Maño fue el Maño porque es que Israel y Juancho Roy están en otro nivel.
Y si tú escuchas los vallenatos y escuchas los bajos del Maño, el Maño siempre iba a lo que Israel hacía y él. Y es que yo, viendo videos de ellos, Hey, o sea, los que estaban en esos grupos ni siquiera era un solo bajista, tenían 2 y hasta 3 bajistas, porque sí, claro. escucho al Papa. El Papa era guitarrista, el Papa era y venía, o sea, venía exacto, era el último, y era ya el último. venía con esa escuela de el manes firme. firme, porque para mí, o sea, respetando todos los géneros, lo que sea, los bajistas vallenatos tienen una habilidad, Hey, eso es de respeto, y un oído, sí. porque esos manes están correteando el acordeón y el cantante siempre. Así es. Ellos, mucha creatividad. Sí, entonces tienen esa habilidad, esa creatividad que desarrollan que de respeto. Sí. Y el Papa venía ahí debajo. O sea, yo no me pintaba ese escenario con esos bajistas tan grandes. Y el Papa tocaba la guitarra y él venía ahí, por eso el Papa es el Papa. Sí, claro. Mucho al Papa. Sí, un bajista. Muy bueno. Sí. Hay un bajista barranquillero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este man? Que toca con Guzzi. Ay, coño, se me olvidó el nombre. Con Guzzi. Sí. No lo tengo. Mm, No lo tengo bueno. referenciado. Es que aquí hay muchos bajistas buenos. Juan Carlos García es. Ah, el maestro Juan Carlos, claro. Es mi compadre. No, es también es otro. Yo lo sigo. Es mi compadre. No lo conozco personalmente, siempre me está pero preguntando, ¿qué bajo? Y siempre me para bola y se compra los bajos y siempre le digo. no, ese es otro Excelente. Gran persona. Y es que eso también es la combinación de las dos cosas. Sí. Porque tú puedes ver un músico bueno, pero son patanes, o sea, nada que ver. Entonces, a distancia uno. Sí. Me acordé de una pregunta que te voy a hacer ahora. Dale. Que también es de esas así que dividen el pensamiento y la opinión. Que es Metallica o Megadeth. Metallica. Okay. Yo soy Team Megadeth. Yeah. Me gusta más el sonido de ellos. Sí. Megadeth, para mí Megadeth se me hace más completo que Metallica. Obviamente Metallica es el papá de... El papá. papá. Sí, eso no, nadie lo puede discutir. Sí. Pero en cuanto a sonido me gusta más Megadeth. No, te entiendo perfecto y en parte estoy de acuerdo contigo. Porque yo soy fan, me gustan los dos. Sí. Pero así fan de Metallica tampoco soy. O sea, me gustan ciertas cosas, ciertos trabajos que han hecho que es muy chévere. Por ejemplo, a mí Queen, hay cosas que me gustaban, hay cosas que no me gustaban. A mí me gusta mucho Queen. Hay cosas que a mí me gustan, hay cosas es más, aquí tengo tatuado The Show Must Go On. Esa es la última canción de Sí, Freddie. ese es. Ahora, tú me hablas de Bad Company, Paul Rogers, para mí uno de los cantantes preferidos, y era uno de los cantantes preferidos de Freddie, Paul Rogers, de Bad Company. Leo, el papi. ¿De dónde viene eso? Recién yo he llegado acá, una gran amiga mía que ahorita es súper famosa, actriz y modelo, Kimberly Reyes. Salíamos de rumba. En esa época estaba inaugurando Mois. Okay. Y me acuerdo que Pipe Peláez fue el que inauguró esa vaina. Y Mois era el lugar que iba todo el mundo, íbamos miércoles, jueves, viernes y sábado a bailar. Pum. Y entonces iba yo y 4 mamis, incluyendo a Kimberly, o sea, 4 niñas divinas todas. Oye, yo bailo salsa, bailo de todo. Todos los manes querían sacarlas a bailar, ¿me entiendes? Entonces, Kimberly no querían bailar con ninguna de la gente. Entonces Kimberly, no, estamos con el papi. Y de ahí salió el papi. Estamos con el papi y a mí me tocaba bailar con las 5 peladas toda la noche. Y listo, y siempre que salíamos el domingo. Y ahí empezó. El papi y te quedaste el papi. Y en México también, ahí como me decían el papi, me decían el negro por bailar salsa y eso, me ponía a bailar salsa y todo ese tipo de cosas. Y de ahí nació eso, el papi. Todo el mundo, ya me quedé así, todo el mundo me dice el papi. Bien, interesante. Bueno, ya para concluir, normalmente le pido al invitado que me regale, o más bien que se regale un consejo a su yo de los inicios. Okay. Diga, hey, Leo,
papi, no hagas esto, o haz esto así, o mejor es esto. Bueno, el concepto de no hagas esto es pensar un poco, a veces uno piensa demasiado con esto y hay que tirar más inteligencia en ciertas decisiones que uno toma. Una cosa que me pesó bastante y hubiera querido aprovechar fue seguir estudiando conservatorio de música clásica, o sea, crecer más en ese sentido. Siento de que ahí, para llegar a esos niveles que tú ves, esos monstruos, pues hay que dedicarle. Muchas veces uno no puede dedicarle el tiempo al instrumento porque tiene que pagar renta, tiene que chambear, lo que sea. En una época yo podía hacerlo porque, bueno, la situación me daba para hacer eso. Tienes que estudiar el instrumento 6, 7 horas, tienes que darle. Tú ves esas cosas. Ahora, yo a veces creo en reencarnación o algo, porque yo veo unos pelados que vienen ahorita, unos peladitos tocando bajo, guitarra, y se ven acá. ¿En qué momento? ¿De dónde? Si para llegar a ese nivel tienes que llegar 40, 50 años, o sea, y tú los ves y te dices, wow, ¿de dónde? Entonces, son cuestiones que uno se pregunta y se cuestiona y dice, acá. Yo a veces creo que existe eso, ¿no? Una reencarnación, el espíritu de alguien, no sé. Como no sabemos nada. Sí. Eso bastante, yo siento de que esa parte me faltó, que hubiera querido seguir esa línea. Y si, yo creo que uno vuelve hasta que llegues al nivel que tienes que llegar, pues volveré a tratar de hacer eso. Si es que me acuerdo, porque sí. uno no se acuerda de nada. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, a tu señora por invitarme acá y lo que necesites, cualquier consejo, cualquier cosa y decirle a todo mundo, aquí hay mucho talento, apoyen el talento, apoyen el rock. Hay muchas actividades como la que estamos tratando nosotros de implementar, la de los Cool Rockers. El Cool Rocker Jam 3, el 26 de abril, por favor, si nos pueden apoyar, pues bacano. Y los bares, hay que ir a muchos barecitos para tocar y los pelados. Estudien, si les gusta la música, pero métanse de lleno. No hay, o sea, estudien. Con seriedad. Con seriedad. Gracias a Dios ya se va a abrir de nuevo Bellas Artes. Entonces ya eso es una ventaja más. Ok, y muchas gracias por invitarme. Listo, sé que es la primera vez, pero no va a ser la última. No, cuando quieran. Tienes que regresar a contar más cosas porque yo sé que la gente está pendiente de otros temas que dejamos ahí en el tintero y que hay que profundizar más. Dale, listo. Bueno, te repito, muchas gracias. Mucha salud. Sí. Salud, Domingo. Salud. Que viva el Rocker Jam. Nando, vamos para esa. Están todos invitados al Rocker Jam de la CUC este 26 de abril. Allá nos veremos. Puros tributos. Allá estaremos con un tributo el que voy a estar allá acompañándolo. Listo. Y bueno, muchas gracias por ver el video. No se olviden de darle like, si les gustó compártanlo y nos vemos. Recuerden que esto fue Backstage.